dermatomiositis, la esclerodermia, que es lo que vamos a analizar. Bueno, acá tenemos el caso de esta paciente de sexo femenino de 37 años, de domicilio en Buruyacú, que consultaba por presentar estas lesiones en la mejilla y a nivel de la B del escote, ¿no? Ella refería más o menos a un año de evolución y cuando le preguntamos que eran asintomáticas, cómo comenzó, nos decía que era como esto, una lesión redondeada, eritematosa, que luego se cubría de una escama, no sé si alcanzan a ver del lado derecho, más la escama cómo está. Ay, ya me he pasado para la otra. ¿La alcanzan a ver ahí mejor? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, ahí se ve la escama cubriendo, ¿no es cierto?, esas lesiones que comenzaron siendo, como ella decía, como granitos, o sea, de color rojo, sobrelevadas, y que corresponden en realidad a placas eritémato-escamosas, y que cuando ella las trataba de sacar a las escamitas, no costras, sino escamas, le producían dolor, sangraba fácilmente, y estaba, digamos, ella refiriendo que le llamaba la atención porque una paciente de ese lugar que no usaba cremas, no usaba nada, pero sí tenía como antecedente positivo su trabajo ahí en el campo, en la exposición solar permanente. Acá ella contaba que estas fueron dentro de las primeras, que cuando se le sale la escama quedan estas lesiones hipocrómicas, depresivas, que corresponden a cicatrices o atrofia cicatrizal. Y como antecedentes familiares no refería para nada. Entonces no había antecedentes de aplicación de cremas, no había antecedentes de medicaciones sistémicas, pensando en algo interno que pudiera estar produciéndole, pero lo llamativo era que era solo una zona esta de exposición solar y ella tenía una exposición solar bien importante. Entonces cuando yo tengo una lesión eritematosa, como estas, rosadas, eritematosas, que son de tendencia a ser redondeadas, ustedes ven que es como un disco, discoideas, que se cubren de una escama, que la escama cuesta desprender la sangre con facilidad y evolucionan a una atrofia cicatrizal a medida que pasa el tiempo. El diagnóstico es de un lupus eritematoso crónico discoideo o fijo, ¿sí? Acá tenemos el caso de esta otra señora que, mire de dónde venía, de 52 años, de Cruz Alta, que nos consultaba por presentar lesiones en cara y en tronco de 2 años de evolución asintomática. Quiere decir que no producían prurito, no producían dolor, no producían ardor, nada. Cuando le preguntamos cómo comenzó, nos decía que las lesiones habían comenzado, así, como están viendo acá, que eran redondeadas, así comenzaron en la cara, que eran redondeadas, así rojizas, eritematosas, cubiertas de una escama, que ella cuando se las desprendía, la escama costaba sacarla, acá la alcanzan a ver en el dorso de la nariz, ¿lo ven? Esa lesión discoidea, eritematosa, escamosa, que evoluciona dejando esos pozos depresivos que corresponden a cicatrices atróficas, ¿sí? Pero la novedad es que esto fue hace un año que le apareció y lo nuevo eran estas lesiones que empezaron a aparecer en la zona, tanto de la parte de la B del escote y ya un poco más hacia abajo, zona preesternal, y en la zona interescapular y supraescapular. Entonces, como antecedentes personales, ella tenía una artritis reumatoidea y padecía de una gastritis crónica. Como antecedentes familiares no refería a nadie de la familia que tenía algo. Y acá también ella, una persona del campo, dedicada mucho a las tareas rurales, entonces de mucha exposición al sol. Pero llamaba la atención que además de la lesión en la zona de exposición, estas zonas son zonas cubiertas y ella lo mismo tenía lesiones. Entonces, cuando yo tengo lesiones eritematosas redondeadas, como estas discoideas, que se cubren de una escama, que es una escama adherente, difícil de plegar, de desprender, y evolucionan a una atrofia cicatrizal, tenemos lo que acabamos de decir recién, un lupus eritematoso cutáneo discoideo fijo. Pero cuando ya ese lupus cutáneo empieza a aparecer
en zonas protegidas, o sea, zonas cubiertas, ya tenemos que pensar que esta paciente está virando o avanzando en su cuadro hacia un lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad tiene la particularidad de que las lesiones son eritema, escama, y una escama que tiene una particularidad que les van a preguntar en el examen. Una escama que tiene la forma de un bonete o bonete de payaso o clavo de tapicero. ¿Por qué? Porque la escama se introduce dentro del poro folicular y cuando ustedes la sacan se observa como si fuese un triangulito de base invertida. ¿Lo entienden? Entonces es un triangulito que puesto al microscopio se lo ve como se dice realmente la escama en forma de bonete de payaso o clavo de tapicero. Y la atrofia que dejan, que son esas lesiones depresivas, digamos, lesiones de depresión de la piel, porque esto favorece, digamos, la atrofia cicatrizal, ¿no? Ahora bien, esto es característico del lupus cutáneo, que en este caso se llama discoideo crónico fijo, porque fíjense que tiene 2 años de evolución y la paciente anterior tenía 1 año de evolución. O sea, no son lesiones agudas, son lesiones crónicas, ¿sí? Recuerden también que el lupus puede presentar una forma subaguda. Esa forma subaguda se manifiesta, digamos, de 2 maneras. Esto que le llamamos lesiones eritematoescamosas psoriasiformes, porque se parecen a la psoriasis, ya cuando vean el capítulo final van a ver la psoriasis, y estas se llaman lesiones eritematoescamosas circinadas, que ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, las lesiones de la tiña corporis, que eran lesiones, ¿se acuerdan?, de borde circinado o en arco, ¿lo alcanzan a ver? Pero fíjense que sobre todo en áreas de exposición solar, ¿sí? Esto, cuando avanza en la producción de lesiones, va a dar la imagen de lo que se llama el reloj de arena, ¿no? Que es muy característico del lupus. Y cuando tenemos la tercera forma, que es la forma sistémica, cuando ya el paciente tiene un mal estado general, observen el eritema malar, el eritema que se llama en ala de mariposa, con respeto del surco nasogeniano, la afectación de la zona mucosa de labios, esa queilitis escamosa, el paciente está edematizado, con fiebre, con caída de pelo, una alopecia que es difusa, a diferencia de la alopecia del lupus cutáneo, que se imagina este otro lupus, el cutáneo, como genera atrofia, cuando se presenta a nivel del cuero cabelludo, deja una lesión cicatrizal y ahí ya no vuelve a salir pelos, ¿sí? Y acá vemos el lupus sistémico cuando las lesiones psoriasiformes se empiezan a extender y toman ese aspecto que se llama el reloj de arena. ¿Lo ven? Porque está más complicado o afectado la parte superior de la espalda, luego se hace como más fino en la parte media dorsal y luego vuelve como a abrirse en la parte lumbar, ¿sí? Entonces, recordemos del lupus esta situación que tienen que recordar, ¿no? El lupus discoide crónico fijo, ¿sí? Y el lupus, sí, el subagudo y el sistémico. La alopecia, sobre todo del sistémico, de la forma sistémica de esta, es una alopecia difusa, o sea, cae el pelo, pero no deja cicatriz. Y se cae generalmente, no se sabe si por el mismo lupus o por la fiebre que suelen tener estos pacientes. En cambio, en la forma cicatrizal o discoidea, ¿no es cierto? Esto, una vez que se produce en el cuero cabelludo, le va a dejar al paciente una alopecia cicatrizal, deja como una pérdida de pelo cicatrizal en el medio. Creo que tengo la otra diapositiva para mostrarles. Ahí, ¿ya entendieron esa parte? ¿Sí? En general, en el lupus sistémico es el único eritema que se ve en ala de mariposa.
porque en el discoide o crónico fijo vos estás viendo que las lesiones son localizadas, redondeadas, acá no hay eritema malar, ¿sí? ¿Se da cuenta? En cambio, y en el subagudo, por lo general, no hay tanto compromiso de la cara, se ve más el compromiso del tronco, de los miembros, ¿sí? Y acá ya el subagudo es como una transición del cutáneo crónico discoide fijo hacia el sistémico. El ala de mariposa es uno de los criterios elaborados por la Academia Americana de Reumatología para decir, digamos, cuando uno tiene un lupus sistémico. Son 10 criterios mayores y 5 menores para poder decir, o 5 menores y 10 mayores, no me acuerdo bien, pero para poder decir que es un lupus sistémico. Pero la clínica es soberana, la ven el eritema facial, el mal estado, la keilitis, el paciente tiene estas manifestaciones en la zona del tronco, inclusive cubiertas, tiene una alopecia difusa, se les cae el pelo, ¿sí? Acá yo les voy a salir y les voy a mostrar de otra clase, les voy a mostrar para que vean, digamos, las enfermedades con compromiso inmunológico, ¿no? A ver, sí. Acá, que yo preparé para darles el lupus hace un par de años. Vamos a avanzar acá. Acá lo tengo junto a psoriasis. Ahí está. Este es otro caso clínico y fíjense cómo se lo ve acá. Una paciente de sexo femenino de 42 años con esas lesiones redondeadas, eritematosas, discoidea, con una escama adherente que cuesta desprenderla, en zona fotoexpuesta. Esta tenía 2 meses de evolución, antecedentes personales de hipertensión, de lipemia, no tenía antecedentes familiares relevantes. La lesión elemental es una placa, como les decía recién, eritemato escamosa, discoidea, ¿no? Observen el compromiso a nivel del labio, la keilitis también. Fíjense que las placas son redondeadas o discoideas, ¿ven? Y ese paciente, de tener ese eritema y esa escama adherente, cuando se desprende, deja esto que es la atrofia cicatrizal, ¿sí? Que es característico del lupus cutáneo discoide crónico fijo. ¿Ven? Acá tenemos lo que les explicaba en el lupus cutáneo, discoide crónico fijo, vean las placas de alopecia cicatrizal, o sea que acá el proceso inflamatorio de la colagenopatía produjo una alopecia cicatrizal, quiere decir que acá no se le va a volver a formar el pelo a este paciente, ¿sí? Esto sería el caso del lupus subagudo. Observen cómo se ve el lupus subagudo. Esta sería la imagen en reloj de arena que yo les decía, y sería la forma psoriasiforme, porque es eritema, escama, que ya lo van a ver en psoriasis. Y esta que sería la forma circinada o parecida a la micosis, a la tiña corpori, ¿lo ven? Bien, de imagen circinada que confunde con una tiña corpori. Esto sería el subagudo. Y el agudo, que sería el sistémico, acá tienen la alopecia, pero que es una alopecia difusa. Fíjense el mal estado general de la paciente, cómo se le inflaman los labios, se llama keilitis. Fíjense el eritema malar con respecto de los surcos nasogenianos, la keilitis que recién está empezando. Y en estos pacientes siempre hay que examinar el pulpejo de los dedos porque tienen fenómenos vasculares, porque acuérdense que estas son enfermedades autoinmunes o de compromiso inmunológico que afectan el tejido conectivo. Y el tejido conectivo no solo está en la piel, sino también alrededor de los vasos, en la parte pulmonar, en la parte renal, en la parte digestiva. Por eso el sistémico cursa con todas esas alteraciones. Pero siempre en la piel, volviendo a la piel, tienen que examinar las manos porque van a ver esas lesiones. ¿Ven? Esas ulceritas, ¿la alcanzan a ver? ¿La ven mejor ahí? Uy, ¿qué he hecho? Ahí. ¿La ven mejor ahí? Ay, no me digas que he salido. Qué tremendo. No, ahora me sale otra cosa. A mí sí me sale la pantalla,
Pero bueno, ya salgo de la presentación. Dios mío. Lo que es no entender la tecnología. Fin de la presentación. Disculpen, pero bueno, la verdad que no entiendo mucho de esto. Meet está compartiendo, me dice. Ahí. No. Ahí me ven, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo a compartir. Hasta acá queda claro el tema de la... ¿Ahí están presentando? Sí, ahí sí. Sí, doctora. ¿Se ven las imágenes? Sí, sí, sí. Sí. Sí, te veo. Bueno, ¿ha quedado claro entonces lo del lupus cutáneo discoide crónico fijo? Solo recuerden que para este tipo de colagenopatías, el diagnóstico es clínico fundamentalmente por las características que yo les mencioné, pero también se puede pedir un laboratorio. ¿Y qué pedimos en el laboratorio? Un hemograma, un factor antinúcleo, un anti-DNA, un anti-RO, un anti-LA, una eritrosedimentación y un proteinograma. Si yo le hago a ese paciente una biopsia y lo combino, lo coloreo con hematoxilina y eosina, voy a ver el gran proceso inflamatorio que ocurre en la unión dermoepidérmica, a ver la infiltración de la célula inflamatoria, cómo van queriendo ascender hacia la epidermis, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales van a ser con esta psoriasis en tronco, que son placas también eritematoescamosa, con la sífilis secundaria, la roceola sifilítica, que yo personalmente no lo veo tan así, porque la verdad que la roceola es única, con esto que se llama el líquen plano, que son pápulas poligonales, eritematoviolaceas, y con esto que sí puede confundir, porque por ejemplo muchos vemos del Tafí del Valle, la gente que vive en la alta montaña, esto que se llama erupción lumínica polimorfa, que el paciente expresa que le hace mal la radiación solar y que empieza a picarle la piel y produce esas placas eritematosas, en algunos sectores vesiculosas, papulosas, por eso se llama polimorfa, porque tiene muchas, digamos, tipos de lesiones. Entonces, como comentario del lupus eritematoso, recuerden, es una enfermedad autoinmune, es multisistémica, es crónica, es de etiología desconocida. En el libro está mucho más detallado los factores predisponentes, los factores desencadenantes. Afecta piel, mucosas y hasta las paneras, porque afecta el pelo y da una alopecia cicatrizal. Siempre la característica es que empieza en áreas fotoexpuestas. El discoide cutáneo crónico fijo, que le llamamos LEC, LEC, tiene esa triada: eritema, escama, atrofia. El tratamiento va a ser siempre la fotoprotección, no solo con el protector solar en crema, sino también con el protector solar, con la protección física, o sea, el sombrero, la gorrita, la sombrilla. ¿Se pueden usar corticoides tópicos? Sí, pero corticoides tópicos de baja potencia. ¿Por qué? Porque los corticoides producen atrofia y ya de por sí la enfermedad produce atrofia. Para no usarlos mucho tiempo, se puede combinar con esto que se llaman inhibidores de la calcineurina, de los cuales tenemos en la Argentina el pimecrolimus. Ahora, cuando las lesiones son extendidas, como de la segunda paciente que les mostré al principio, que ya tenía en zonas protegidas del sol, como la espalda o acá la B del escote, región preesternal, se puede hacer la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico sistémico, de 200 miligramos cada 12 horas, pero para poderle indicar tenemos que pedirle la evaluación oftalmológica, porque la hidroxicloroquina produce una maculopatía retiniana que es bien característica. Por esa razón es el oftalmólogo el que nos permite y nos autoriza a usarla, ¿no? Esto es pregunta de examen. ¿Qué piden para dar la hidroxicloroquina? La talidomida es otra opción, o en lugar de la hidroxicloroquina. No es que doy dos,
sino o hidroxicloroquina o talidomida en el caso de que el oculista me diga que no tiene, digamos, chance para tomar la hidroxicloroquina. ¿Ha quedado alguna pregunta? Profe, Sí. perdón, ¿puedes repetir lo de la hidroxicloroquina? ¿Qué era lo que podía producir? Una maculopatía de la retina, a nivel retiniano, obviamente, que la mácula está en la retina. Produce una maculopatía. Entonces, para poderla dar, tenemos que saber si está bien su mácula y a medida que la vamos dando, haciendo los controles con el oftalmólogo para saber que no está afectada la mácula, ¿sí? Y apenas se ve alguna modificación, se suspende. Exactamente, y la puedes reemplazar por la talidomida 100 miligramos por día. Muchas gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, eso con respecto a lupus. Ay, ya he vuelto a poner mal. Con respecto a las otras colagenopatías, vamos a avanzar, que son las que yo he preparado. Esta señora, miren, esta es una paciente de 64 años domiciliada acá en San Miguel de Tucumán, que nos consultaba por estas lesiones a nivel del tronco. Cuando uno las mira, ¿qué piensan? Son unas máculas, dice, ¿no? Cuando le mira el borde, que es como circinado, ¿qué piensa? En una tiña corpori, ¿verdad? Pero acá el tema es que ella contaba que las lesiones habían empezado en el tronco, pero se iban como extendiendo hacia la zona del miembro inferior. Tenían 3 años de evolución, eran asintomáticas, eran progresivas, y cuando uno las palpaba, tenía la particularidad de que la piel estaba como endurecida, como de consistencia fibroelástica, que es como tocar la punta del cartílago de la nariz, ¿sí? Entonces, esas placas, que son placas hipercrómicas con un borde bien brillante, que lo están viendo, un borde más destacado, que son difíciles de plegar porque uno las quiere plegar y cuestan. Son lesiones que están muy, muy endurecidas, muy pegadas hacia la segunda capa. Estos son, digamos, acá en este paciente ella tenía una diabetes tipo 2, una hipertensión, y refería que su mamá tenía artritis reumatoidea. Entonces, cuando vemos estas lesiones, como dice acá, de placas con un centro más pálido, brillante al mismo tiempo, induradas, o sea que difícil de plegar, con ese borde eritematoso, debemos pensar en lo que se llama esclerodermia en placa y que por ahí la van a encontrar con el nombre de morfea, ¿sí? Es una colágenopatía, digamos, de la parte dérmica, porque la que se enferma o se inflama es la dermis, que empieza a entrar en fibrosis, el colágeno, el tejido conectivo, y eso hace que se retraiga la piel desde la parte superior, o sea, de la epidermia, hacia la dermis, ¿sí? La esclerodermia puede ser cutánea y puede ser sistémica. La esclerodermia sistémica o esclerosis sistémica, como dicen los libros, tiene esta particularidad. Esto que se denomina facies de pájaro, vean cómo se desaparecen las arrugas, no tiene nada, solo le queda una disminución en el tamaño de la boca, que se llama microstomía, de la hendidura palpebral, y a nivel de las manos ustedes van a observar la desaparición de los pliegues interfalángicos, lo que se conoce como esclerodactilia, son dedos en salchicha, endurecidos, difíciles de plegar, ¿sí? ¿Van entendiendo? Esto es la esclerodermia, ¿no? Entonces voy a volver a ir de molesta para el otro, para que lo vean bien. Y acá la esclerodermia yo les muestro con un caso clínico, para que lo reconozcan. Miren, este caso clínico muestra a este señor de 55 años con una placa amarronada, pero vean que tiene un centro como más claro, y no sé si acá le alcanzan a ver que es como más brilloso, ¿sí? Ahí. ¿Ustedes ven bien la imagen ahí? Sí. ¿La ven bien ahí? Esa placa como amarronada, con un centro más claro, brillante, ¿no? Cuando yo la quiero plegar,
me cuesta, es como una cosa acartonada, endurecida. Eso es la esclerosis. En este caso, al tocar la piel, se denomina esclerodermia. Entonces, esa lesión en placa esclerosa, brillante, nacarada, es la lesión elemental de la esclerodermia, ¿sí? Uy. Qué chica que soy. Bueno. Acá tienen, para ver las imágenes, esclerodermia en la zona submamaria, esas placas brillantes, nacaradas, que van a tener el diagnóstico diferencial con la psoriasis invertida. Cuando les toque el capítulo de psoriasis en la otra parte, ya se van a dar cuenta. Esta esclerodermia cutánea de la piel puede tener esa depresión acá en la zona de la frente, que se llama esclerodermia en sablazo, porque es como si hubieran pegado con un sable, con una espada, y ven cómo se hunde, se tracciona de tal manera la piel que se va deformando. Acá ven la esclerodermia en miembro superior, que son placas o bandas esclerosas que van siguiendo un trayecto lineal. Esto puede ocurrir en el miembro superior o en el miembro inferior, por ende va a haber como una atrofia, como una retracción, un acortamiento. Y acá ven la esclerodermia sistémica, que es ya la fase de pájaro con el afinamiento de las facciones, con esa boca en reducción o microstomía. La esclerodactilia, fíjense cómo se ponen los dedos, como en salchicha, dedos que no pueden plegarse, el endurecimiento. ¿Ven? Esta es una paciente que internamos nosotros que recién estaba comenzando y ella se notaba ya la tendencia o la dificultad para inclusive hablar o tragar. El diagnóstico, al igual que el lupus, también es clínico. El laboratorio se pide FAM, anticuerpo anti-DNA, hemograma, eritroproteinograma, factor reumatoideo, y ellos tienen para definir en la esclerodermia el antiesclero70, que es un autoanticuerpo. Pero acá tienen que acordarse que la esclerodermia de la piel nunca pasa a esclerodermia sistémica, a diferencia de lo que tiene el lupus cutáneo se puede pasar a sistémico, ¿sí? Pasando por la etapa subaguda hasta llegar al sistémico, que es el agudo. En cambio acá, la esclerodermia cutánea o morfea puede ser en placa, en banda lineal, como es la que tiene en sablazo o de la frente, y puede ser la sistémica, que es la esclerodermia, esclerosis sistémica. Pero no hay un indicador como en el lupus, que si a mí me empieza a salir el anti-RO o el anti-LA positivos, yo ya tengo que pensar la posibilidad que ha migrado hacia un lupus sistémico. En cambio acá, por más que yo pida el antiesclero70, no es un marcador de pronóstico. En la histopatología lo que tienen que recordar es que todo el proceso en la esclerodermia está en la dermis. Hay una condensación, como un endurecimiento de las fibras colágenas y elásticas que provocan la retracción, o sea, esa fibrosis produce la retracción de los elementos de la epidermis, ¿sí? Acá tenemos un diagnóstico diferencial con esta lepra, con la lepra, que cada vena la lesión, esa placa como pálida con el borde, como para pensar en una lepra tuberculoide, en una borderline tuberculoide, y esto que es el líquen escleroso y atrófico que ocurre en la zona, alrededor de las zonas orificiales genitales, perianales, perigenital, donde hay un endurecimiento de la piel con una retracción, pero que hoy ya este concepto ya está incluido dentro de la esclerodermia. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? La esclerodermia entonces es una enfermedad inflamatoria autoinmune que compromete dermis, donde ocurre la fibrosis. Hay una forma cutánea que les decía, que es la forma que se llama morfea, que puede ser placa, lineal, en gotas, y la sistémica, que puede ocurrir a nivel de las manos y de los pies, lo que se llama esclerodactilia o acroesclerosis, o puede ser difusa aguda cuando afecta la cara, afecta... Ustedes han visto ese senador, creo que es Bullrich, que está en la silla de ruedas, ¿lo vieron, no? Bueno, él tiene una afectación que se llama esclerosis sistémica progresiva,
que es de la médula, ¿no es cierto? Pero le han visto la cara y la cara también tiene así como fase de pájaro endurecida, que casi, bueno, él habla a través del sistema que le han instalado con la computadora, pero usted le mira la carita y él tiene toda esa esclerosis bien marcada. El tratamiento de la esclerodermia pues, generalmente es local, se puede usar corticoides tópicos, derivados análogos de la vitamina D como el calcipotriol. El tratamiento sistémico se puede usar el metrotexato, que es un inhibidor de la mitosis, se puede usar, ¿cómo se llaman? Quimioterápicos como por ejemplo la acetioprina, por ejemplo, o la ciclofosfamida. La fototerapia, sobre todo la UVB de banda estrecha, que ayuda mucho a desinflamar la piel y ayuda a que se disminuya esa tracción o retracción, ¿sí? El ultrasonido, sobre todo para las formas invalidantes, como son las esclerodermias lineales, que entonces el paciente va retrayendo su brazo o su pierna con la rehabilitación acompañada, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está Gabriel Fernández? Yo tenía una duda. Sí. Sí, El doctora. tratamiento sistémico, ¿qué es lo que había dicho? Disculpe. El metrotexato o quimioterápicos como la ciclofosfamida, la azatioprina. En realidad les comento que nosotros, digamos, vemos la parte cutánea de estas enfermedades porque en general la manejan los reumatólogos, ¿sí? Ah, bien, gracias. No, de nada. Pregunté si estaba Fernández Gabriel. ¿Está ahí? Sí, doctora, estoy aquí. ¿Cómo está Gabriel? Bien. ¿Todo bien? Bien, perfecto. Sí. A ver, si en el examen te preguntan, por ejemplo, ¿cuáles son las características del lupus cutáneo discoide? ¿Qué le dirías? Hay eritema, escamas, atrofia cicatrizal, una escama adherente, Muy bien. ¿Y cómo es que la cuesta forma de la desprenderlo. lesión? Escúchame, Gabriel. Son, ¿Cómo es la sí, forma? son placas redondeadas, discoideas, eritemato Muy bien. escamosas. Excelente, te felicito. Entonces, ha entendido, ¿verdad? Esa es la Sí, respuesta tuya tiene que ser esa. Son placas discoideas o redondeadas, eritematosas, con una escama adherente, que evoluciona a la atrofia cicatrizal. ¿Y en qué lugar ocurre por lo general? ¿Está María Victoria Colombre Garmendia? Sí, doctora. Dime, María Victoria, ¿en qué zona se da el lupus En, cutáneo? en la zona expuesta al sol. Muy bien, perfecto. Nos vamos entendiendo, ¿no es cierto? Y hay un porcentaje que les dice el libro, creo que les dice el 20%, que sí se presenta en zonas no expuestas. Entonces, ¿qué significa? Que se está transformando en ¿qué, María Victoria? Asistémico. Muy bien, perfecto. Es muy importante que se acuerden de los anticuerpos específicos que hay que pedir. En línea general, en la coagulopatía se piden hemograma, eritro, o sea, lo que se llaman los reactantes agudos, ¿no es cierto? Se pide el proteinograma, pero en el caso del lupus, siempre recuerden, FAM, anticuerpo anti-DNA, anti-RO, anti-LA. ¿Sí? En el caso de la esclerodermia, lo mismo, pero en general se puede agregar digamos, el antiesclerosetenta, que no es tan específico, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces. Acá les voy a contar esta historia y después volvemos al otro cuadro. Esta es una chica jovencita de 26 años que me consultó a mí en el hospital porque tenía esa dermatitis, que le vamos a llamar así, o dermatosis inflamatoria. Ustedes ven los párpados, ¿no? Fíjense los párpados con esa edema, eritema, esa coloración como violácea alrededor de los ojos. Ella tenía entonces, para que destaquemos las lesiones, tenía máculas, tenía algunas pápulas, porque ya lo vamos a ver en las manos, eritematoviolacia. La paciente, usted le ve la cara, tenía astenia, adinamia, ¿no? Ella le habían hecho los estudios, tenía una tiroiditis de Hashimoto. Y en la familia nadie tenía
nada parecido ni nunca nada. Entonces las lesiones eran máculas, eran pápulas y era así. Cuando yo le pregunto, ella venía siendo tratada como una dermatitis por contacto. Le prohibieron las pinturas de los ojos, los rímel, los delineadores, que tenga cuidado de no tocarse la cara con los esmaltes, con las uñas pintadas con esmalte, que tenga cuidado cuando le caía el agua caliente con el shampoo, cuando se lavara el pelo. Ella hacía todo. Le indicaron cremas con corticoides tópicos, pero bueno, no notaba para nada mejoría. Y al contrario, ella observaba que cada vez se iba notando mucho más todavía y estaba quejándose de esa astenia y esa dinamia, siendo ella una chica jovencita que, digamos, no le gustaba, siempre le gustaba salir con las amigas y qué sé yo, pero bueno, resulta que ella se sentía muy preocupada por eso. Entonces, cuando yo le pido que me muestre las manos, fíjense las manos, ¿qué tenía en las manos? Acá, a nivel de las lesiones a nivel de las regiones interfalángicas, se veían estas lesiones, las alcanzan a ver, son verdaderas pápulas, que los dermatólogos anteriores algunos habían interpretado esto como verrugas. ¿Ven? Que son parecidas a las verrugas, pero son pápulas, ¿sí? Bien ubicadas ahí. ¿Y qué llamaba la atención? La cutícula sangrante. ¿La ven? Esa cutícula con pérdida, con hemorragia, en la misma cutícula, con una hemorragia lineal, no sé si la alcanzan a ver, como si estuviese destruida la cutícula, ¿sí? ¿Ven? Acá se ven más las papulitas, ¿verdad? Que son características. Entonces yo le hice hacer una prueba y le dije, ¿por qué no levantar los brazos como si te fueras a peinar? Y ella quiso levantar los brazos y no pudo. Entonces le dije, ¿vos tenés problemas para subir escalones, por ejemplo? Y me dijo, sí, en este tiempo siento que tengo como pesados los músculos. ¿Están escuchando? Entonces, cuando yo hago los estudios de esta señorita, me doy cuenta que esta señorita tiene una enfermedad, ay, se ha hecho macana de nuevo, una enfermedad que se llama dermatomiositis. ¿Por qué? Porque la dermatomiositis se caracteriza por ese eritema y edema que se llama heliotropo con H, helio viene de sol, ¿no? De la acción del calor, y que en realidad remeda, ustedes ven que hay una parte que está como sana del párpado y otra parte enferma. Es como si fuese, ¿ha visto los antifaces de Robin Hood? De esos, así como las moscas, como tienen los insectos, heliotropos se llama. Y gran fotosensibilidad, le hacía mucho mal el sol. Ella decía que en el verano no aguantaba el sol. Fíjense en este otro paciente cómo tenía ese aspecto eritematoso alternado con algunas lesiones hipocrómicas, que nosotros le llamamos esto lesiones en sal y pimienta. ¿Lo ven? Porque hay algunas zonas más claras y otras zonas un poco más oscuras. Acá la ven a mayor aumento a la cutícula roída, con hemorragia cuticular bien característica, y las pápulas de Gottron ubicadas a nivel de la zona interfalángica. Ustedes observen la gran fotosensibilidad de la paciente, y acá en el pulpejo de los dedos van a encontrar unas lesiones que son vasculíticas, o sea, como si fuese una ulcerita pequeña, que significa la lesión, digamos, en mordedura de rata, es el signo, en mordedura de rata. Pero ya la palabra dermatomiositis está diciendo que aquí hay un compromiso de la piel y un compromiso muscular, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Fundamentalmente con la clínica. El laboratorio voy a pedir, igual que en otro, hemograma, eritro, proteinograma. ¿Puedo pedir un FAM? Sí. Puedo pedir enzimas musculares, que son sobre todo la CPK y la LDH. Y ellos tienen para ellos los reumatólogos, para saber el grado de compromiso de la dermatomiositis, el anti-Jo, que es un anticuerpo bien característico. En la histopatología hay una gran inespecificidad, porque el infiltrado no va a estar solamente en dermis, sino también en la epidermis, ¿sí? Acá vemos el diagnóstico diferencial con el lupus sistémico. Vean cómo se ve este señor que tenía un lupus sistémico. Fíjense el eritema malar,
Acá tenemos el respeto del surco nasogeniano, las lesiones de cuero cabelludo, bien característica la fotosensibilidad. Y esta señora que tenía una enfermedad mixta del tejido conectivo, porque ella, además de tener un lupus, tenía estas lesiones de lupus, ¿lo ven? Esas lesiones discoideas, a veces más pequeñas que las que ustedes vieron, pero ustedes si miran con detenimiento, tiene como un afinamiento de las arrugas, como si estuviese haciendo una fascia de pájaro, o sea, mezclando un lupus cutáneo con una esclerodermia, ¿sí? Por eso se llama enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, la dermatomiositis es una miopatía idiopática, inflamatoria y autoinmune. Fíjense que compromete la piel, compromete los músculos y tiene una gran fotosensibilidad, es lo que las caracteriza, como son todas en general, porque ustedes han visto el lupus lo mismo, ¿no? La esclerodermia no tanto, pero también tiene un poco de fotosensibilidad. Y acá decimos que las lesiones patognomónicas de la dermatomiositis son las pápulas de Gottron y el signo de Gottron. Las características son el eritema heliotropo, ese alrededor de los párpados, las telangiectasias o hemorragias periunguales, la mano de mecánico que no tenía foto, pero ustedes saben que es una mano, ¿no es cierto?, que se ve como muy, una mano como tienen los mecánicos, como muy oscura, ¿no es cierto?, como si tuviese el aspecto de sucio, engrosada, y además puede dar signos compatibles como por ejemplo el prurito, la alopecia, la calcinosis de la piel, que sería la presencia de depósitos de calcio. ¿Cómo la trato a la dermatomiositis? Hacemos fotoprotección sí o sí, que indicamos al paciente, además del protector solar, que use, digamos, un protector físico, como sería un sombrero, como sería una sombrilla. El corticoide sistémico es la solución para esto, porque realmente el corticoide sistémico es el que va a impedir, ¿no es cierto?, que avance la enfermedad. Para poder evitar darle, por ejemplo, mucho tiempo, el corticoide sistémico se lo asocia a inmunosupresores sistémicos, como sería, por ejemplo, la azatioprina, la ciclofosfamida. Entonces, eso me permite, si lo combino, bajar la dosis del corticoide sistémico. Y no se olviden que esta señorita, la dermatomiositis, puede ser una manifestación de una paraneoplasia, ¿no? O sea, puede ser una manifestación paraneoplásica, ¿sí? Hasta acá va quedando más o menos claro esto. Paso 4. Sí, profe. Bueno, entonces voy a avanzar acá, que era lo que yo había preparado en realmente era el taller de repaso, pero como yo tengo necesidad de que aprendan todo, acá está este paciente masculino, 47 años, domiciliado en Lule. Este señor trabajaba en la papelera de Tucumán y tenía lesiones en la cara y aquí en el dorso de la mano, muy pruriginosas, que tenían más o menos 10 meses de evolución y también tenía astenia y dificultad para peinarse. No tenía antecedentes personales de interés y familiares desconocidas. Entonces, cuando yo tengo estas lesiones eritematoviolaceas, edematosas, digamos, en los párpados, con una debilidad muscular que me acompaña porque el paciente tenía mialgias, dolor, que no podía peinarse, eso se llama dermatomiositis. Y recuerden de investigarlo bien porque puede ser una manifestación paraneoplásica. Acá vamos a pasar al capítulo de los marcadores cutáneos de enfermedades sistémicas. Ya ahí terminamos con las colágenopatías. Y en de marcadores cutáneos de enfermedades sistémicas hay una parte que la doctora habla, ella, entonces van a descansar de mi voz y la van a escuchar a ella. Entonces, acá esta parte les voy explicando cuáles son las manifestaciones del hipotiroidismo, cómo se presenta esa piel, una piel amarillenta, como edematosa, como una fascie abotagada, ¿lo ven? Es muy importante la macroglosia, el aumento de tamaño de la glándula, y la mayoría de las veces la alopecia o caída de pelo, que es bien característica, ¿sí?
Entonces, el hipotiroidismo da estos signos, que son esa piel como seca, opaca, edematosa, como una piel abotagada, con una macroglosia y con una alopecia, ¿sí? Hay una forma congénita, donde ven acá a la bebé con el aumento del tamaño de la lengua, la macroglosia, que le hace entreabrir y el babeo ese permanente. También tenemos, digamos, la importancia de esto que les mostraba hace un rato, la calcinosis cutis, son depósitos de calcio que se pueden dar en este hipotiroidismo. ¿Ven cómo tiene esta niñita, esta como la piel infiltrada, como gordita, como edematosa, como un ensanchamiento del puente nasal? Es lo característico del hipotiroidismo congénito. En el hipertiroidismo lo que destacamos se llama la enfermedad de Graves-Basedow, que ustedes ya la estudiaron y que se caracteriza por ese exoftalmos. La piel se pone roja, caliente, una piel que es bastante frecuente en el hipertiroideo ver que hace unos fríos atroces y está con abrigo, ¿no es cierto? Porque impresiona, digamos, el frío, el metabolismo que tiene, que lo tolera el frío y está todo el tiempo haciéndole calor. Lo que deben recordar es esta patología que se llama mixedema pretibial, que se caracteriza por esa placa eritematosa, edematosa, que les hace acordar a algo que ya han estudiado. ¿Qué han estudiado que tiene estas características parecidas? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? ¿Puede ser erisipela? Muy bien, ¿quién lo ha dicho? Milagros Berrizbeitia. Milagro, la felicito, muy bien. Es parecido a la erisipela, pero acá la paciente no tiene mal estado general, no tiene chucho, no tiene escalofrío, pero confunde muchas veces con el mixedema pretibial, ¿sí? Entonces tiene mucha importancia que uno cuando le dice, mire doctora, me ha salido esta lesión acá en la pierna, que en el acto le miremos la cara, le preguntemos, le toquemos la piel para ver si está seca, si es una piel caliente, si es una piel, digamos, con esas características, ¿sí? Bueno, estas serían las afectaciones de la tiroides. Vamos a entrar en las afectaciones de las glándulas suprarrenales. La más característica es la enfermedad de Cushing, donde ustedes tienen lo característico del sobrepeso, la obesidad, el hirsutismo, vean la cantidad de vello, las estrías, que son muy importantes, como verdaderas cintas, ¿no?, de atrofia, y acá fíjense que la paciente tiene ese sobrepeso con esa hipertricosis o hirsutismo. Y fíjense qué lesiones estoy viendo acá en la parte superior del tronco. ¿Alcanzan a ver? Ahí. ¿Qué lesiones ven? Máculas hipocrómicas. Máculas hipocrómicas y ¿qué más? ¿Y? Más que hipocrómicas, ¿cómo son las máculas? Son máculas hipercrómicas, en realidad, que acá están aisladas, pero acá se unen o coalescen y que se dan en el tronco, en área seborreica. Fíjense la parte inferior. ¿A qué enfermedad que ya estudiaron correspondería esto? A ver, ¿a quién le voy a poner 10? ¿A Cushing? ¿Cómo? ¿A Cushing? No, estamos hablando de Cushing. ¿A qué? A una enfermedad que ustedes ya estudiaron para el parcial anterior. ¿Quién me ha dicho qué? ¿Vitilgo? Vitíligo. Ay, Dios mío, no me vitiligo no han estudiado todavía vitiligo. ¿Qué patología han estudiado que tiene varios colores? La tiriasis versicolor. Sí, muy bien. ¿Quién me ha dicho eso? Josefina Mirande. Josefina Mirande, la felicito. Es una pitiriasis versicolor. ¿Lo ven? O sea, ella tiene un Cushing, la señorita esta, con el hirsutismo, con las estrías, con la obesidad, pero además que tiene una pitiriasis versicolor. Miren, de extendida por la sudoración, por las características de ella, ¿no es cierto? ¿Está claro? Ven que es importante que ir fijándonos, digamos, lo que tiene. Cuando la suprarrenal está afectada también puede darnos alteraciones en la pigmentación y eso se llama enfermedad de Addison. Fíjense que
el Addison pigmenta toda la piel, que da esa coloración como, digamos, una coloración ferrosa o ferruginosa, porque no es un amarronado, pero es un amarronado negruzco. ¿Lo ven? En toda la piel. Fíjense en las zonas de las lesiones, las uniones interfalángicas. Miren qué característico. Y también, además de la piel, Addison puede pigmentar las mucosas. La mucosa gingival, la ven acá, la mucosa yugal y la mucosa de la esclerótica, ¿no? Así que ese es el Addison. La suprarrenal enferma también para dar esto. Acá viene ya lo más importante, que son las preguntas de examen. En examen se pregunta por lo general los trastornos tiroideos y los trastornos de la diabetes. Recuerden que la diabetes tiene marcadores cutáneos, se llaman estos, donde ustedes deben reconocer estas cosas. La necrobiosis lipoídica, que ocurre en la cara anterior de las piernas, de los miembros inferiores, se caracteriza por esas placas eritematosas que son en sectores eritematosas, pero son más blanco-amarillentas en otros sectores. Cuando ustedes la miran, por eso se llama lipoídica, porque es como si tuviera grasa en su interior. No sé si la ven bien, la alcanzan a ver bien, a la necrobiosis lipoídica. ¿Vieron algunos pacientes con esto? ¿Tuvieron oportunidad de ver? No, doctora. No. Entonces, no se olviden de esta imagen, porque muchas veces le van a consultar y ustedes van a estar parados ahí diciendo, ay, ¿será una lepra? Ay, ¿será un eczema? Ay, ¿qué podrá ser? ¿Será un hongo, una tiña? Entonces, en realidad, este paciente muchas veces, este es un paciente que ya sabe que es diabético, pero que no se cuida, que no hace la medicación, que no hace la dieta, y ustedes cuando siguen insistiendo y ven esta imagen, dicen, ven esa coloración como blanco-amarillenta que tiene en algunos sectores, por eso se llama necrobiosis lipoídica, ¿sí? Muy bien. Y acá ven la dermopatía diabética. Miren que la ubicación de la dermopatía diabética es muy parecida a la de la necrobiosis lipoídica. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas son placas más extendidas, que estas tienen escamas en la superficie, que la piel está muy frágil y acá hace úlceras. ¿Ven cómo se rompe la piel? Este es un pedazo de piel que se ha descolgado como si fuese, digamos, una quemadura, como una ampolla de quemado. ¿Lo han entendido? Esa es la dermopatía diabética. Es como una piel súper frágil. Sin embargo, si yo miro acá, también puede ser una necrobiosis lipoídica. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Han alcanzado a entender? Sí, doctora. Bueno, y la otra finalmente es la ampolla de los diabéticos. Los diabéticos son de tendencia a hacer ampollas fácilmente, así, espontáneamente, ¿no? No es que se queman como la lepra porque no sienten, no. Es así, ellos presentan estas lesiones hemorrágicas con contenido sanguíneo y acá cuando se erosiona deja costra, una costra que parece de necrosis, ¿no? Parece una escara. Fíjense, en todos lados este paciente tiene esa dificultad, ¿sí? Es la ampolla diabetes. Estamos hablando de los marcadores cutáneos de la diabetes. La necrobiosis lipoídica, la dermopatía diabética, la ampolla diabética. Y acá tenemos estos otros marcadores que ya no son tan frecuentes, pero bueno, se puede ver. Este granuloma anular, que es bien una reacción granulomatosa, caracterizada por esa placa color blanquecino con un borde rojo bien infiltrado, ¿sí? El granuloma anular, ¿a quién les hace acordar como diagnóstico diferencial? ¿A quién les hace acordar? A la tiña. A la lepra tuberculoide. Perfecto, a la tiña, a la lepra tuberculoide. ¿Ven qué parecido que se dan cuenta? Bueno, acá tenemos la xantosis, que también es parte, digamos, de que tiene la coloración es amarillenta, como si comiera muchos zapallos, muchos carotenos, mucha zanahoria, comparativa con la piel normal. Fíjense esa coloración amarillenta que es característica de los diabéticos. Acá tienen la acanthosis nigricans,
que es la acanthosis nigricans metabólica, llamamos nosotros, porque ya van a ver la otra acanthosis nigricans, que es la forma maligna. Hoy la tendencia es hablar de pseudoacanthosis nigricans, pero son esas lesiones maculosas hipercrómicas en el cuello que ustedes ya han estudiado en otra patología, que en el cuello se podía dar unas lesiones maculosas hipercrómicas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí, No. El collar de Venus. Muy bien. ¿Quién me ha contestado? Camilo. Camilo, felicitaciones. Estoy feliz. Muy bien. Podría ser el collar de Venus. Sí, ese es el diagnóstico diferencial. Bueno, además, acá va a hablar la doctora. ¿Escuchan? Que podemos encontrar en los diabéticos son las infecciones. Las infecciones pueden ser de dos tipos, bacterianas, como las estafilocócicas y las micóticas, como las dermatofisias y las candidiáceas. En el caso de las lesiones de tipo bacteriana, vamos a observar una lesión nodular. Esa lesión nodular, eritematosa, que generalmente a la temperatura se desenroja caliente, corresponde a una lesión de tipo furuncular. El problema no es tanto de sospechar que el paciente sea diabético cuando encontramos solamente un forúnculo, sino cuando encontramos un conjunto de forúnculos distribuidos en diferentes partes del cuerpo que corresponden a lo que se llama forunculosis. Cuando este cuadro se da, debemos investigar diabetes. Debemos pedir una glucemia para poder determinar si ese paciente puede estar ante este trastorno de tipo metabólico. También encontramos este otro tipo de estafilodermia, como en este caso, que vamos a encontrar el paradiso, y ustedes observen todo el reborde a nivel perioneal con esa secreción de tipo purulenta. Estos son pacientes que debemos investigar, debemos saber si estos son reiterativos de tipo de infecciones, si el paciente no tiene diabetes. Dentro de las infecciones estreptocóxicas vamos a tener dos. La primera, que corresponde a una placa de erisipela, con estas características, roja, caliente, dolorosa. El paciente se caracteriza por tener un síndrome febril. Muchas veces en los pacientes diabéticos es muy común de observarla, sobre todo porque para que ocurra este tipo de infección, muchas veces hay alteraciones a nivel de los espacios intersticiales, tales como puerta de entrada de la infección, que son las epidermofisias intersticiales, sobre todo maceradas. Cuando este proceso infeccioso se hace más profundo, tenemos lo que corresponde a una celulitis. Cuando tenemos una celulitis, en el paciente diabético es mucho más complejo, ya que en este caso se puede complicar esa celulitis provocándose una absceración, es decir, produciendo una celulitis profunda abscerada, que en este caso, y en la mayoría de las veces, debemos internar al paciente y hacer una terapia con antibióticos por vía parenteral. Dentro de las afecciones micóticas que pueden presentar estos pacientes, es muy importante las balanopostitis en el hombre y la vulvovaginitis en la mujer. ¿Qué importancia tiene en encontrar una balanopostitis y una vulvocandidiasis? Sobre todo cuando esto es reiterativo, tenemos que investigar diabetes, ya que muchas veces este tipo de patologías genitales puede ser la primera manifestación que puede presentar un paciente diabético. También podemos encontrar lesiones a nivel de la cavidad bucal, como son las candidiasis bucales, que se presentan como placas blanquecinas algodonosas, y está hablando del componente inmunológico o del déficit inmunitario de estos tipos de pacientes. También encontramos, y es muy común, sobre todo en las pacientes obesas, lo que se llama intertrigo blastomicético, de origen candidiásico. Fíjense ustedes cómo la lesión se encuentra por debajo del surco mamario, y cuando esto encontramos, sobre todo en la paciente diabética, es sinónimo de hacer su tratamiento, ya que esto suele provocar mucho prurito y que está favorecido sobre todo por la humedad y la maceración de la zona. ¿Ha quedado claro más o menos qué es lo característico? O sea que cuando ustedes tienen infecciones de esta naturaleza, rebeldes, extendidas, con muchas características, hay que sospechar que el paciente puede tener
una diabetes, ¿sí? ¿Están ahí? ¿Se escuchó Sí. la clase de la doctora? ¿Se escuchó la clase de la doctora? Sí, Doc. Sí, sí, se escuchó. Bien. Bueno, y también en esta parte de la diabetes tienen que recordar que existen dermatosis asociadas a la diabetes, como por ejemplo el vitiligo, que era esto, como por ejemplo el líquen plano, que son esas pápulas planas, eritemato violácea o eritemato parduzcas, el pénfigoide ampollar, caracterizado por esas ampollas tensas, esto que se llaman xantomas eruptivos, que son erupciones, o sea, tumoraciones de esa coloración como parecen moluscos contagiosos, ¿lo ven? Porque parecen moluscoides, o sea, son blanquecinos, blanco-amarillentos, y en realidad corresponden a depósitos de grasa de la piel, ¿no? Porque este paciente por lo general tiene muchos trastornos en la parte del metabolismo graso. Y acá la porfiria cutánea tarda, que alguna vez la habrán visto, caracterizada por gran fotosensibilidad y la producción de ampollas al menor roce de la piel con algo, ¿no? Ampollas hemorrágicas, que significa, digamos, que hay una alteración en el tema de la síntesis del hemo a nivel del hígado. Y la psoriasis, que es una de las afecciones que más se asocia a la diabetes, es muy importante, digamos, a tener en cuenta, porque si yo tengo un paciente con psoriasis, siempre debo estudiarlo, su glucemia, la insulina, el OMA, ya lo vamos a ver. Si tengo un paciente con vitiligo, también debo estudiarlo, investigar si no hay diabéticos en su familia, o su diabetes, etcétera, etcétera. Son las dermatosis asociadas que pueden presentarse asociadas a la diabetes, ¿sí? Bueno, qué mal que estoy que no sé manejar esto, perdonen. A ver acá. ¿Esta era? Sí, ahora paso. El pie diabético es la pregunta de examen más frecuente. Le van a preguntar los marcadores, seguro, algunas cosas que como clínicos ustedes se orientan a sospechar de una diabetes, que son las infecciones, que tienen que contarlas, de la cándida sobre todo, y de la dermatofisia, y lo que más preguntan son estos que se llaman el pie diabético. Acuérdense de los 5 grados de lesión del pie diabético. El grado 0, cuando no hay lesiones visibles, solo puede presentar como una piel gruesa o como una deformación del hueso, como sería lo que clásicamente se denomina juanete o jalus valgus, ¿sí? Ya en el grado 1 comienza el paciente a presentar esas pequeñas ulceraciones superficiales. Ven que ahí está la piel engrosada y ahí sobre ella ulceraciones superficiales. En el grado 2 ustedes ya van a ver úlceras más profundas que penetran, digamos, hasta la hipodermis sería, pero que no afectan el hueso. Lo característico es el rodete ese hiperqueratósico de piel gruesa o piel queratodérmica. En el grado 3, ustedes ven que las úlceras son mucho más profundas, mucho más extensas, inclusive pueden combinarse con abscesos, pero lo que interesa acá, inclusive puede comprometer el hueso, o sea, acá ya puede haber un episodio de osteomielitis y van a notar que hay inclusive secreción y hasta mal olor. En el grado 4 sonamos ya porque empezamos con una gangrena limitada, ustedes vean la necrosis de la piel, la necrosis, ¿no es cierto?, en la parte esta del pie, sobre todo de los dedos del pie, observen cómo se va necrosando hasta llegar al grado 5, que aunque ustedes no crean, seguramente en algún momento lo van a ver en la guardia, de estos pacientes, digamos, que inciden todo el pie y que por supuesto son productos, motivo de amputación, ¿no? Así que recuerden bien estos grados, que creo que está muy bien descrito en el libro, ¿no? En el libro de la cátedra, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de esto? Bueno, por lo que veo, o están dormidos. Doc. No, Sí. no. Sí, ¿me están preguntar algo? Sí, ¿cuánto tiempo tarda, digamos, la evolución desde el grado 0 hasta el grado 5? Claro, Más o menos. no hay un tiempo definido, porque va a depender, porque esto en general son pacientes
que no hacen tratamiento, que no se cuidan, ¿me entiendes? Y cuando vos te afecta una enfermedad metabólica de ese tipo, depende de cómo está tu sistema vascular, porque acuérdense que esto produce una microangiopatía y una polineuropatía. ¿Está claro? La diabetes, ustedes la han estudiado en clínica o en semiología, y es una enfermedad de esa naturaleza. Entonces, si el sistema vascular mío, cuando me descubren la diabetes, ya viene medio hecho percha, entonces me parece que la aparición va a ser mucho más rápida. Si yo no me cuido, si no tomo la medicación, si no me controlo, ¿me entienden? Por eso es que uno hace las campañas, sobre todo con el grupo de enfermería, enseñando al paciente que deben cuidar muchísimo sus pies, que estar siempre sequitos, que no haya micosis, que observen siempre si hay callosidades, que no vayan a cualquier pedicuro, cualquiera que le va a romper la piel, digamos, le va a lastimar la piel sin los controles. Para eso hay podólogos especiales para los diabéticos. No te puedo decir así como una fecha tremenda, pero sí calculo que si, digamos, es un paciente que relativamente se descuida, esto no va a ser de un día para el otro, pero sí va a ir mostrando los signos de la isquemia, que la necrosis lo va a ir viendo, ¿te das cuenta? Además, decime, pero así llegan al hospital, así, como lo ven a la guardia o a los servicios. Aunque bueno, lo crees. Habíamos visto en clínica un paciente que, vi la foto, que tenía el segundo y tercer dedo unidos. Es como si después de la gangrena lo fueron curando y le quedó como unido el hueso, se hubieran fusionado. Mirá, como una sinequia, ¿sí? Bien unidos. Sí. Bien. Bueno, el otro capítulo que tienen acá, en este práctico, se llaman dermatosis paraneoplásicas. Recuerden que las paraneoplasias significa la manifestación en la piel de una indicación de algo que está, digamos, con una proliferación maligna en el organismo. Entonces acá tenemos las que se llaman obligatorias en la clasificación, o sea que sí o sí van a aparecer, por ejemplo, esto que se llama la acantosis nígrica maligna. Recién he preguntado y Camilo me ha contestado del collar de Venus, pero miren qué diferente que es. ¿Por qué? Porque si bien es una placa hipercrómica, es como grisácea, ¿no? Como si fuese una placa grisácea afelpada, decimos nosotros. Esta es la forma maligna. Estos generalmente son pacientes que tienen un CA de estómago, un CA de pulmón y aparece esta lesión. Acá, por ejemplo, esto que se llama signo, acá está mal puesto, signo de Lesser-Trellat, ¿qué son? Estas lesiones, que las voy a aumentar para que la vean un poquito más, son lesiones benignas, que son como verrugas, no sé si alcanzan a verlas. Son lesiones circunscriptas sobreelevadas, ¿no? Hipercrómicas que corresponden a queratosis seborreicas. Son tumores benignos que nos aparecen a todos a una determinada edad de la vida, nos aparece, digamos, ya cuando somos mayores, cuando hay una, ¿cómo se dice? Cuando hay una predisposición familiar a una genética. Y el signo del Lesser-Trellat es el signo donde el paciente dice, me aparecieron de golpe todas estas juntas, o sea, hay una aparición brusca, de grandes cantidades, y fíjense que lo más importante es la forma que tiene, nosotros le definimos como en árbol de Navidad. ¿Se dan cuenta? Como yo hago el dibujito con el cursor, es como si fuese un árbol de Navidad, ¿lo ven? Como las ramitas del pino del árbol de Navidad, la distribución. Ese es el signo del Lesser-Trellat. Signo, acá está mal puesto, ¿sí? Bueno, acá la acroqueratosis de Bassex no les van a preguntar, pero son esas lesiones en placa eritematoescamosa que la describe el doctor Bassex. Lo que pueden preguntarle es la acantosis nígrica maligna, el Lesser-Trellat y el pénfigo paraneoplásico, porque en el último módulo vamos a estudiar el pénfigo, ¿sí? Es muy importante que estudiemos el pénfigo y se recuerden que el pénfigo es una enfermedad autoinmune caracterizada por la producción de ampollas, que son ampollas flácidas.
flácidas totalmente, que se rompen con facilidad, dejando erosiones, dejando costras, pero que acá, cuando aparece con estas características y con lesiones, digamos, a nivel de la boca, que ya les voy a mostrar, corresponde a un pénfigo paraneoplásico, ¿sí? Ahí, otra vez volví a ser macana. Esas eran las formas obligatorias. Las formas facultativas, quiere decir que pueden o no estar presentes, son estas. Acá está la dermatomiositis. ¿Se acuerdan que les había dicho que la dermatomiositis podía ser paraneoplásica? Observen que este paciente tiene una gran fotosensibilidad en esta zona, esa imagen que decimos en sal y pimienta. ¿Ven? Las placas costrosas, escamos costrosas. Ese paciente va perdiendo peso, anorexia, dinamia, astenia. Y acá, por supuesto, investigar la forma neoplásica que está dando esa manifestación. ¿Bien? Ahora, también hay una forma que se llama el síndrome de Sweet. El síndrome de Sweet se caracteriza por esas placas como urticarianas, eritematosas, que duelen más que pican, duelen, que se presenta en todo el tegumento, y es un compromiso del, digamos, del neutrófilo que está dentro de la dermis, que se pone como loquito y produce estas manifestaciones. También el neutrófilo afectado puede dar esto que se llama pioderma gangrenoso, que en realidad no hay una gangrena, sino le dieron el nombre en base a, digamos, las características de estas lesiones ulcerosas, como necróticas, ¿lo ven? Que inclusive acá lo alcanzan a ver al tendón de Aquiles, de la necrosis que produce, ¿sí? Así que bueno, es importante que se acuerden cuáles son las facultativas, Sweet, dermatomiositis y pioderma gangrenoso. Y están finalmente las ocasionales, que son la melanodermia, la ictiosis adquirida, el síndrome de Cushing, fíjense, y el síndrome carcinoide, ¿sí? Bueno, ahí he terminado la presentación de esta. Les muestro rápidamente por los chicos que se tienen que ir. El repaso 4. Esta es la que les estaba mostrando, ¿no? Esta es la que quería mostrar. Acá. Bueno, otra cosa que tienen que ver ahí es el prurito. Y esto lo pusieron para que ustedes se acuerden el origen del prurito. Que el prurito puede tener origen en la propia piel, o sea, ser de origen dermatológico, o bien ser un prurito que sería localizado, por ejemplo, el anal, el vulvar, etcétera, o generalizado. Y cuando no hay enfermedad dermatológica, como en este caso que solo se ven las escoriaciones lineales, sí hay que pensar, y ustedes como clínico, el prurito de origen hepático, de origen renal, de origen hematológico, endocrinológico, sobre todo por afección de la tiroides, metabólico por la diabetes, por fármacos o bien por las neoplasias, ¿sí? Entonces, recuerden este cuadrito porque es muy importante cuando tenemos un prurito cutáneo que puede ser localizado o generalizado. El localizado es anal, vulvar, etcétera, y el generalizado es de origen digamos, de la propia piel, que en general lo manejamos con los alergistas. Y cuando no hay una enfermedad dermatológica que lo justifique, hay que empezar a estudiar a ese paciente, estudiar su hígado, su riñón, cómo están sus glóbulos, cómo está su tiroides, cómo está el azúcar, la glucemia, si está ingiriendo fármacos, si ha bajado de peso, si está con astenia o adinamia. Y ese prurito que nosotros decimos sin hemateria, sin enfermedad dermatológica, se caracteriza por eso, por las escoriaciones, ¿sí? Bueno, esto es más de lo mismo, pero para remarcar, como les decía la vez pasada, que cuando aparecen varios forúnculos al mismo tiempo, hay que sospechar de diabetes. Cuando tenemos un herpes zóster atípico, también sospechar de diabetes. Cuando hay un intertrigo blastomicético por cándida, como les decía la doctora, la balanopostitis, la vulvovaginitis, o bien cuando hay compromiso ungueal, onixis y perionixis. ¿Esto qué será? ¿Por cándida o por dermatofito? Ya han estudiado, así que ¿quién me va a contestar?
Se afecta. Cándida. Muy bien, ¿quién me ha contestado? Jimena Aguirre. Jimena, muy bien. ¿Ven? La cándida, porque la cándida destruye la cutícula, hace ese reborde periungueal inflamatorio, doloroso, y desde ahí recién comienza a extenderse. En cambio, el compromiso por dermatofitos es al revés. Comienza en la punta, en el distal, la engrosa la uña, la hace la hueca, le hace como túneles por debajo, y acá fíjense el compromiso extenso, ¿no? En la tiroides, miren, la macroglosia del niño, la piel seca, la caída de pelo de manera difusa, y esa facie abotagada, edematosa, que decimos facie mixedematosa. En el hipertiroidismo, el exoftalmo, la uña frágil o nicólisis, el mixedema pretibial, que lo ven acá, ¿ven? Esas lesiones, bien, esa placa eritemato edematosa. De las suprarrenales, el Addison, que les decía yo, que puede afectar todo el cuerpo, o sea, dar esa hipercromía, hiperpigmentación cutánea generalizada, y de la mucosa yugal, la mucosa gingival. El Cushing, que da el hirsutismo, esa fase de luna llena, las estrías cutáneas. Y los síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, la dermatomiositis, miren, ese es el eritema y edema heliotropo que se llama alrededor del párpado. Las asociaciones son más frecuentes, son con el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de colon, ¿sí? El signo del Lesser-Trelat, que les decía recién, son múltiples queratosis seborreicas que aparecen dispuestas en forma de árbol de Navidad o llamarada, se asocia por lo general con cáncer de pulmón o neoplasias gástricas, ¿sí? El pioderma gangrenoso, yo les mostré recién una lesión a nivel del tendón de Aquiles, pero son verdaderas úlceras que son difíciles de cicatrizar o de reparar, y eso hace sospechar, y por eso se hace la biopsia y confirma el pioderma gangrenoso. Se asocia a leucemias o a mieloma. Esto que es lo que se llama hipertricosis lanuginosa, esta señora que estaba muy bien siempre, de pronto se empezó a llenar de vellos en toda la piel. No sé si alcanzan a ver en la cara la cantidad de vellos que tiene, ¿no? Como si fuese una ovejita, ¿sí? Acá la asociación es de cáncer de pulmón o de cáncer de colon. Bueno, esto no les voy a mostrar porque esto es muy del especialista. El pénfigo paraneoplásico que les mostré hace un rato con lesiones ampollares flácidas, ustedes fíjense que caracteriza la queilitis, los labios lastimados, erosionados, inflamados, edematosos, y se asocia a linfomas, a timomas o a sarcomas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto, chicos? No, profe. ¿No están aburridos? Pobre, me imagino que ya está cansado. Recansado. Bueno, porque el capítulo que queda es el capítulo de los eczemas, que de los eczemas son dos cositas nada más las que tienen que saber, porque en realidad no son grandes cosas que tienen que acordarse, ¿no? Acá creo que estaba en el capítulo 2, no. Bueno, el capítulo 3, esto es lo que ya hemos visto de las bacterias, de los hongos, acá se acuerdan, de los virus. Ah, no, en esta no estaba. En la de, a ver dónde está, tumores cutáneos. Acá está, con compromiso inmunológico. Esta es más corta, ya terminamos. Las patologías con compromiso inmunológico son el amplio capítulo de nosotros los dermatólogos que se llaman eczemas o dermatitis. Esa dermatitis, que es una epidermodermitis, quiere decir que afecta a la epidermis y la dermis, el proceso inflamatorio, que es de naturaleza alérgica, tiene fases en su producción. No lean la palabra de contacto irritativo, sino lean dermatitis o eczema, cuáles son las fases. En la primera fase, que es la fase aguda, la piel empieza a tornarse eritematosa, o sea, eritema o rojez. Pica mucho, hay un prurito intenso, eso sería, si hacemos un triangulito,
eritema, prurito, y cuando yo me acerco a mirar las lesiones, voy a mirar pequeñas lesiones que acá no se las ve bien, pero se ven las costritas pequeñas, de pequeño tamaño, que habla de que hubo una lesión de contenido líquido adentro de eso. Entonces, eso habla a las claras de lo que sería eritema, vesícula y prurito. En esa placa me habla de dermatitis o eczema. Esa es la fase aguda. Luego tenemos la fase secretante. En la fase secretante yo noto que empieza como a salir un suero, como una exocerosis, eso quería decir, como una exocerosis que ustedes ven acá como la piel se va inflamando más todavía, se cubre de costras porque habla a las claras de lesiones de contenido líquido en su interior. Esa sería la fase aguda, ¿no? La fase secretante. Y acá tenemos hacia la derecha la fase descamativa. Vean cómo descama, que sería, yo le llamo más fase subaguda a esta descamativa. Y finalmente la fase de liquenificación, que es la fase esta, digamos, donde yo observo ese aumento del cuadriculado de la piel, ¿no es cierto? Es una piel que está como, como engrosada, como una piel que lo ven al aumento del cuadriculado de la piel, como marcado, con cambios de coloración. Y miren que hay eritema, hay una coloración parduzca en sectores, y hay estas lesiones costrosas puntiformes que hablan a las claras de que acá hubo lesiones de contenido líquido. Entonces, para diferenciar de las, en general, las dermatitis de contacto, que son una de las características, pueden ser irritativas cuando son muy agudas, o bien de naturaleza alérgica cuando ya pasó un tiempo, digamos, y se presentan de esa manera. Por ejemplo, se van sensibilizando. Acá tienen los mejores ejemplos. En este señor, la dermatitis de contacto alérgica por el contacto con la hebilla del pantalón, del cinto del pantalón, o a veces el mismo botón del jean que es metálico, que tiene níquel. Esto que es una afección, esto es el pabellón auricular en la oreja, muy característico, esos eczemas o dermatitis alérgica, que en este caso son placas erosivas, exudativas, en este caso con una coloración amarillenta, como si estuviese agregándose el estreptococo. Acá lo característico que es esto, que es del anillo, ¿lo ven? Cuando uno retira el anillo, cómo queda ese eritema, esa descamación, en esa fase aguda, digamos, subaguda, perdón. Acá ustedes ven cómo reproduce la imagen del reloj. O sea que es una dermatitis de contacto alérgica que el uso permanente del reloj le ha provocado eritema, escamas, ¿sí? Acá en el caso de las pacientes por el apoyador ese que tienen los anteojos, que no me sale el nombre en este momento, es muy importante, ¿sí? Y acá finalmente tenemos a nivel de párpado, eritema, edema, que es característico de las dermatitis de contacto por los cosméticos. ¿Se acuerdan de la chica de la dermatomiositis? Que yo les contaba que realmente todos creían que era este tipo de afectación, ¿sí? La venenata es una dermatitis de contacto que se produce, por ejemplo, cuando contacta un insecto en el verano con la piel y hace ese trayecto lineal, porque por supuesto uno tiende a pegarle al insecto dormido a la noche o en un lugar que estuviese en oscuridad. Entonces, vean que el insecto va depositando el ácido y va generando esta especie de quemadura de la piel con eritema, pequeñas vesículas lineales, y ahí está el diagnóstico diferencial con el herpes zóster, que ustedes ya saben que lo produce un virus, ¿sí? En el otro extremo de las dermatitis o eczema, las que hablamos fueron las de contacto, irritativa, alérgica, la venenata. Está la atópica, donde hay una gran predisposición a hacer este tipo de alergias. O sea, yo ya vengo de fábrica con estas características de la piel. Una piel que se pone roja con facilidad, con eritema, una piel que pica mucho, que exuda si está en su etapa aguda, que si mejora se subagudiza, pero después se puede hacer hasta crónica, liquenificada. En los lactantes, la ubicación preferencial es en general la cara, porque toma esta área
digamos, de la zona donde maneja el chupete, el bebé, o la zona de las mejillas, de los cachetes, como decimos, también se afecta a la zona del tronco, acá lo ven, los pliegues sobre todo. El niño llora mucho por el sueño, de falta de sueño, por la forma en que, digamos, está afectado por esta entidad. En cambio, ya cuando se hace infante, o sea, ya va al colegio, todo eso, ustedes vean que esto ya se llama localizado segmentario, porque ya toma, por ejemplo, los miembros superiores, los miembros inferiores, el cuello. En los miembros superiores ustedes van a ver placas en estadio como subagudo. ¿Ven la placa eritematosa con escoriaciones, con erosiones, ¿no? Con costras hemáticas? Y en los huecos popliteos también se ve de la misma manera, ¿sí? Placas eritematosas con escamos, costra, digamos bien características, ¿sí? Eso en la niñez, ¿sí? En la niñez. Ya en la adolescencia, en la adultez, perdón, la dermatitis atópica tiene otra tendencia a localizarse, y fíjense, cuello, como este señor, donde ven las placas bien características, el dorso de manos, las palmas, los huecos popliteos también y los pies. Y acá vemos, por ejemplo, las características lesiones de un fondo eritematoso. Vean cómo se ven los pequeños puntitos o costras hemáticas que corresponden a vesículas que hubo ahí abajo, ¿sí? Acá en las manos, como les decía, que confunde muchas veces con la escabiosis o la sarna, ¿verdad? Porque tiene la ubicación a nivel de los espacios interdigitales, también esa piel seca, escamosa, como si fuese liquenificada, ¿verdad? Ay, me olvido que hay que bajarlo en el centro. Entonces, hay otra forma de eczema, porque ya hemos visto el eczema de contacto por un lado y el atópico constitucional por el otro. Y dentro de los atópicos hemos visto este que se llama eczema microbiano, donde la presencia, por ejemplo, de una mala circulación, un trastorno circulatorio venoso, genera como una ectasia sería. Entonces, bueno, eso a su vez produce prurito, picazón, una dermatitis por estancamiento. El paciente se rasca y va agregando bacterias. Observen el color de la costra. ¿Qué color tiene la costra? Mielicérica. Mielicérica, muy bien. Entonces acá ya hay un eczema microbiano. O sea, el eczema produjo la aparición de la bacteria sostiene el eczema. También forma parte de la dermatitis atópica el eczema disidrótico, que lo tenemos casi todo en algún momento de la vida, pequeñas lesiones vesiculosas en los bordes laterales de los dedos que pican mucho, que producen mucho escozor, que es muy característico, ¿sí? Perdón. Bueno, y acá en los pies muchas veces no son vesículas, sino son verdaderas ampollas. Ay, quiero aumentarle el tamaño. Ahí la alcanzan a ver, son verdaderas ampollas, ¿no? Ya no son pequeñas vesículas como tiene acá en el dedo de la mano de este paciente, sino ya son verdaderas ampollas. Decimos vesicoampolla porque se formaron a punto de partida de las vesículas, ¿sí? Bueno, una forma también de compromiso inmunológico es el eritema polimorfo menor, que se llama así aquella toxidermia o cuadro de intoxicación inducido por medicamentos en forma menor, por fármacos, por virus, como sería el virus del herpes simple, que da esta imagen que se llama en escarapela o en blanco de tiro, es bien característica, y que debo diferenciarla con la tiña corporis, que también es característica, con la lepra tuberculoide, que la vemos bien acá, o con el granuloma anular, ¿sí? Además, el eritema polimorfo, bueno, hemos estado analizando el menor, ahora analizamos el mayor. En el mayor ya hay un compromiso del estado general. El paciente se tiene que internar. Ustedes vean las lesiones que son ampollas erosivas, miren los labios edematizados. El paciente tiene un mal estado general y obliga a ser internado.
Acá la necrólisis epidérmica tóxica, que se la conoce como NET, es una entidad muy grave de internación en terapia intensiva, donde el paciente se manifiesta como un gran quemado. Observe cómo se desprende la piel como en grandes colgajos, ¿sí? Otra alteración que tienen que estudiar en este capítulo es el eritema nodoso, que responde a causas infecciosas y no infecciosas. Ustedes ya lo estudiaron al eritema nodoso infeccioso en la lepra. Ustedes lo estudiaron en la lepra, pero también puede ser por tuberculosis, por el estrepto beta hemolítico, por clamidia, por micoplasma pneumoniae, o bien por virus, o bien por hongos, o bien por parásitos. Y las no infecciosas, como son los eritemas nodosos que más frecuentemente vemos, son los producidos por medicamentos, donde hay que preguntar a la paciente si está tomando anticonceptivos, si toma beta-lactámicos, sulfamidas, tetraciclinas, la idiopática, que es de causa desconocida, la producida por el eritema nodoso producido por la enfermedad inflamatoria intestinal, por las colágenopatías, por ejemplo, y por neoplasias, ¿sí? Acá tienen el ejemplo de la forma típica que aparece generalmente en las piernas, miembros inferiores. Son lesiones que se palpan más de lo que se ven. Acuérdense que acá aparecen máculas eritematosas, grisáceas, pero cuando las palpamos son verdaderos nódulos, ¿sí? Acá lo ven en el caso de la lepra, que es más frecuente en brazos que en piernas, en miembros superiores. También son nódulos, también bien eritematoviolaceos que generan esto, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ya estarán con sueño. Estarán cansados, me imagino. Pero bueno, ustedes van a ver toda esta semana estos capítulos, pero ya tienen más o menos la idea. Esa es la idea, ¿sí?